Me complace dar la bienvenida a este seminario titulado La voz de las mujeres y niñas con discapacidad en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que junto con la ONCE y el MESECVI de la OEA hemos organizado para contribuir a la sensibilización de la lucha contra la violencia machista en España y las Américas y el Caribe. Esperamos que sea de utilidad y poder contar con las aportaciones de todas y todos ustedes a través de los comentarios en nuestras redes sociales. Ojalá esta y otras muchas conversaciones, seminarios y jornadas sirvan para propiciar un cambio de cultura que rompa los estereotipos y roles de subordinación históricamente impuestos a las mujeres en los que se basa la violencia machista. Los y las que hoy estamos aquí compartimos el propósito de la reivindicación de una sociedad segura y libre de violencia de género. Podemos comenzar asentando ya algunos puntos en el que todos y todas estamos de acuerdo, diciendo que la violencia que sufren la mitad de la población por razón de su sexo, las mujeres y niñas, es un grave atentado contra los derechos humanos y la democracia. La violencia de género es la manifestación más brutal de la desigualdad y que la vida de las mujeres importa. La lucha por los derechos y libertades de mujeres y niñas deben estar presente en la agenda política a primer nivel también de esta organización multilateral de la OEA. Reitero, en nombre del Gobierno de España, nuestro sólido y firme compromiso con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, con la prevención y la respuesta frente a todas las formas de violencia machista en el marco de la convivencia democrática, la protección de los derechos humanos, la no discriminación y la justicia social. Como saben, en España fuimos pioneros con la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género en 2004. Después se aprobó la Ley de Igualdad de 2007, que obliga a la paridad en la vida política, y nuestro propósito es contribuir a una sociedad más justa e igualitaria, donde las mujeres y las niñas vivan una vida segura y libre de violencia de género y nuestras sociedades sean más democráticas y prósperas. España tiene entre su prioridad la igualdad de las mujeres y el combate contra la violencia de género, dentro y fuera de sus fronteras. En ese sentido, también está presente en el marco multilateral de la OEA y con sus Estados miembros. España está impulsando una importante acción feminista en el exterior, donde está recogida la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas como una prioridad de la política exterior española. El Gobierno de España trabaja internacionalmente para seguir profundizando en los avances logrados y para frenar los intentos de retroceso en el horizonte de la igualdad y los derechos humanos de las mujeres y niñas. Además, nuestro país promueve la cooperación bilateral en este ámbito a través de acuerdos y de su incorporación como eje en la política de cooperación para el desarrollo y en la acción humanitaria. Además, la estrategia de respuesta conjunta de la cooperación española a la crisis del COVID-19 incluye, entre sus prioridades, la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas. En la agenda que compartimos, la OEA, sus Estados miembros y España está abierta al combate contra todo tipo de violencia machista. La violencia de género, física, psicológica, económica o del lenguaje, vicaria, la trata, la explotación sexual, la prostitución y la pornografía, el acoso, el abuso sexual y las violaciones, la explotación reproductiva, los matrimonios forzosos y la mutilación genital, feminicidios, entre otras formas de manifestaciones de la violencia. Todas ellas se asientan en lo material y lo simbólico, y todas sus manifestaciones merecen nuestro más enérgico rechazo y condena. Hoy es un día de reflexión y propuesta, lo haremos en esta conversación, pero también debe estar la condena de los asesinatos y de los asesinos y los maltratadores. No quiero que perdamos de la memoria el recuerdo para las víctimas de violencia de género y traslado de condolencias a sus familias y amistades.
Cada vez que tomo la palabra en un foro público que aborda la lucha contra la violencia de género, me siento en la obligación moral y ética de hablar claro y lo más alto posible. Negar la violencia machista en todas sus manifestaciones es ser cómplice de un esquema social basado en el sometimiento de las mujeres a los hombres, empleando todos los medios a su alcance. También la violencia en todas sus variantes, como decíamos antes, física, psicológica, sexual, económica, vicaria, etc. La violencia tiene género, es violencia de género. Sabemos que para sustentar la negación de la violencia y la igualdad se emplea en contraposición el término ideología de género. Negacionistas de todo el planeta están utilizándolo al mismo tiempo. Por ello, invito a que digamos no a los discursos de odio y discriminación que legitiman y normalizan la violencia contra las mujeres y niñas, y que saludemos la conquista de la igualdad de oportunidades y de dignidad, la convivencia en paz, la democracia, la justicia social y el feminismo. Hoy cabe reclamar una reacción cívica y ética, una reacción democrática contra el negacionismo, contra la violencia de género y contra el machismo. Cabe reclamar unidad en la lucha contra la violencia de género sin equidistancias, porque mientras el machismo mata. Todos los días en cualquier lugar del planeta. Es estructural y el único antídoto contra este terrorismo machista es la igualdad en el más amplio sentido. El feminismo salva vidas y además las hace más felices y sostenibles. Hagámoslo por las personas que merecen y que quieren convivir en paz, en el respeto y la igualdad. Exhortamos a los presentes a que hagan los esfuerzos necesarios y se comprometan con las políticas feministas interseccionales que destierren la violencia de género de nuestras sociedades. La agenda de la igualdad está abierta por diferentes páginas en el planeta, ahora especialmente golpeada por la pandemia y sus consecuencias, sobrecargando la esfera de los cuidados, exacerbando la violencia y aumentando la pobreza de las mujeres. Por tanto, nuestra conclusión es que la respuesta es más feminismo y a ello les animo. Termino esta introducción, quizá más larga de lo que hubiera debido, pero felicitando la labor al MESECBI de la OEA y también a la Fundación 11. Por lo valioso de su trabajo y lo necesario de sus denuncias, labor de la que siempre estamos muy atentos. También felicito y agradezco a todas las personas que hoy han querido sumar su voz a la lucha por una región y un planeta más justo. Y saludo y hago un reconocimiento a la sociedad civil, a las organizaciones en favor de los derechos de las mujeres y a las feministas, así como a todas las personas, mujeres y cada vez más hombres que toman partido y apuestan por un presente y un futuro en igualdad y libertad para todos y todas. Hoy nuestra reflexión es en favor de las mujeres en toda su diversidad, de las mujeres y las niñas con discapacidad. Y tenemos a dos ponentes de lujo para que nos cuenten las novedades que están sucediendo en el ámbito de la región de las Américas y el Caribe, pero también en España. Empiezo por presentar en primer lugar a Patricia Sanz, que ella ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en la ONCE y es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Dirección de Recursos Humanos por el Instituto de la Empresa. Patricia es vicepresidenta tercera de Igualdad, Recursos Humanos, Cultura Institucional e Inclusión Digital de la ONCE y presidenta del Observatorio de Igualdad de Oportunidades del Grupo Social 11. Hola, bienvenida. Muy buenas tardes y muchas gracias por hacerme partícipe de esta sesión. También con nosotras tenemos a Marcela Guaita Alegre, abogada, investigadora, docente y consultora internacional peruana, experta en temas de género, derechos humanos y políticas públicas. En 2015 fue ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Además, Marcela es la presidenta del Comité de Expertas del MESECBI
y hoy nos podrá contar las novedades y los avances en materia de violencia de género en la región. Empezamos por cualquiera de las dos. Tengo algunas preguntas que comentaros y la primera sería: ¿por qué es importante hablar de mujeres y niñas con discapacidad en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres? Pues por mi parte, si os parece, desde el Grupo Social 11 consideramos importante y necesario hablar de las mujeres con discapacidad también cada 25 de noviembre y en los días previos y posteriores, para compartir con la sociedad que la violencia que sufren las mujeres la sufren sin sentido y la sufren muchas mujeres, pero en mayor medida todavía, si cabe, impacta en las mujeres con discapacidad. Pocas veces se cuenta, salvo que tengamos la oportunidad, como hoy, de que alguna de las personas que intervienen en la sesión o en una mesa redonda sea una mujer con discapacidad o trabaje, como es mi caso, tanto de mujer con discapacidad como de trabajar en una entidad relacionada con este motivo, con la discapacidad, pero pocas veces se alude a la discapacidad relacionada con la violencia de género. Y eso hace que la sociedad no sea conocedora ni consciente del impacto que tiene y de que nos puede pasar a muchas de las mujeres que sufran esa violencia de género por dos razones fundamentales, por muchas, pero por dos razones fundamentales. Una, porque una mujer con discapacidad es mucho más vulnerable ante su agresor, y estamos hablando de agresor no solo porque ejerza violencia física, hay muchos tipos de violencia, la económica, que la deja sin posibilidades incluso de relación con su entorno, la física e incluso la credibilidad. Cuanto mayor y más visible es la discapacidad de una mujer, en la misma proporción se reduce la credibilidad de su testimonio y las veces que se le pregunta por lo sucedido y por si está segura de que lo que ha contado es real. Y eso también es algo que es importante que la sociedad conozca cada 25 de noviembre y en muchas más ocasiones a lo largo del año. Y el segundo motivo, porque hay más mujeres de las que conocemos que a consecuencia de la violencia, y en este caso sí física, adquieren una discapacidad. Hay muchas mujeres con nombres y apellidos que por un atropello con el coche de su agresor, que por una puñalada o varias en un mal sitio, que por arrojarla por una ventana, y no estoy hablando de exageraciones, ojalá, pero por desgracia son hechos reales con nombres y apellidos que conocemos, a consecuencia de esas situaciones o de la reiteración de ellas, adquieren una discapacidad. Y entonces todavía es mucho más difícil salir de la situación de violencia. Primero porque te estás moviendo en un mundo que no conoces, el de la discapacidad, y segundo porque te conviertes en alguien mucho más dependiente, más aún, de la persona que ejerce esa violencia, y él, como agresor, lo sabe y es consciente y toma ese poder sobre ti. Y termino con la respuesta a tu pregunta, embajadora, importantísimo que pudiéramos tener datos y que pudiéramos compartirlos con la sociedad. Que igual que sabemos que, por desgracia, desde que hay registros han fallecido 1.171 mujeres, que igual que sabemos que, por desgracia, en lo que va de año en España han fallecido ya casi 40 mujeres a manos de sus agresores, que supiéramos cuántas han sobrevivido, pero van a vivir el resto de su vida con una discapacidad que no es causada por una acción distinta a esa misma violencia que conmemoramos cada 25 de noviembre. Si a eso le pusiéramos datos y los diéramos a conocer, datos que no tenemos, que no conocemos y que no se recopilan a día de hoy, seguramente la sociedad sería consciente de que cuando decimos que afecta más a las mujeres con discapacidad, si le ponemos un número al lado, seríamos todos más cómplices de ese impacto que tiene en mayor medida sobre las mujeres con discapacidad. Por eso, por todo eso y algunas cosas más, entendemos que es importante y necesario hablar de ello al menos cada 25 de noviembre.
Marcela. En primer lugar, agradecer este espacio para compartir con ustedes reflexiones que son similares a las que Patricia nos ha dado. Efectivamente, las niñas y mujeres con discapacidad enfrentan las mismas violencias que enfrentamos el resto de mujeres y lamentablemente es más extendido de lo que nosotros quisiéramos. Violencia física, psicológica, sexual. Sin embargo, por su doble condición de género y discapacidad, las niñas y mujeres están más expuestas a vivir esas consecuencias porque tienen más dificultad para denunciar, como ha mencionado Patricia, más dificultad para tener credibilidad en sus denuncias y tienen menos opciones también para salir de los ciclos de violencia, porque muchas veces la relación de dependencia con sus agresores es más fuerte que en otras circunstancias de las propias mujeres. Entonces, aquí tenemos que reflexionar sobre cómo estos vínculos de género y discapacidad potencian una situación que las va a colocar en una mayor vulnerabilidad. Otros elementos que hay que tener en consideración son la edad de la víctima. Tenemos un importante contingente de personas adultas mayores que sufren discapacidad y que sufren de violencia. También se ha mencionado a las sobrevivientes de violencia, que sabemos que el número de feminicidios está presente en nuestra sociedad de manera álgida, pero a veces no pensamos en las sobrevivientes de los feminicidios que quedan con rezago, que quedan con discapacidades, y si bien sobrevivieron, están en condiciones que realmente necesitan ayuda y necesitan mucha más digamos, elementos para poder sobrellevar estas situaciones de violencia que han sufrido. La condición e intensidad de la discapacidad son importantes tener en cuenta. Las discapacidades universales es un mundo que tenemos también que aprender a cuáles son sus dimensiones. No estamos hablando de la misma situación en todos los casos. Y además quisiera incidir en las limitaciones en la adaptación del entorno que también pueden aumentar el riesgo de exposición. Hay algunas condiciones que pueden mejorar la participación de mujeres y niñas con discapacidad, que pueden elevar la oportunidad que tienen siquiera de denunciar y tener alguna posibilidad de acceso a la justicia. Pero si no se dan estos entornos, si no se adapta a sus condiciones, entonces no van a tener ninguna posibilidad. Y entonces creo que la importancia de hablar de este tema en el marco del 25 de noviembre nos devuelve una preocupación permanente por las mujeres en su diversidad, porque algunas veces, aún haciendo un trabajo sostenido en la violencia contra las mujeres, perdemos de vista algunas vulnerabilidades que son profundas y que están presentes en todos los grupos, en todas las comunidades a las cuales nosotros queremos llegar. Bueno, yo creo que ya estabais apuntando algunas claves como la importancia de tener datos, tener una visión amplia de las consecuencias del maltrato y la violencia de género, la credibilidad que se da a las mujeres víctimas de violencia o el acceso a la justicia. Son claves que dabais, pero ¿cuáles son los principales retos en España y también en las Américas en relación con las mujeres y las niñas con discapacidad víctimas de violencia? Quizás yo puedo comenzar en esta ronda y voy a comentar algo que hemos estado desarrollando en el comité de expertas que da seguimiento a la Convención de Belén do Pará. Quiero mencionar en primer lugar que la Convención de Belén do Pará, que es aquella que busca la erradicación de la violencia y que está además suscrita y ratificada por 32 países de las Américas, menciona la discapacidad como una condición de preocupación desde el surgimiento de esta convención. Sin embargo, no habíamos profundizado lo suficiente y ya desde hace algunos años, desde el 2018, el comité tuvo un acuerdo, un mandato de profundizar en esta
condición y a partir de ello hemos estado trabajando y este año hemos aprobado un informe y una recomendación y en torno a ello puedo manifestar que en el marco de las Américas tenemos muchos estados que todavía tienen marcos normativos en donde se habla de la incapacidad y la incapacidad legal que desconoce la posibilidad de que hayan diferenciaciones, que haya la posibilidad de adaptar entornos, sino que es un marco normativo muy tradicional que no permite entonces el reconocimiento de esta diversidad que hay dentro de la discapacidad y no permite afirmar sus derechos a esta comunidad. Entonces tenemos un reto importante en el marco normativo, pero también en los mecanismos de vigilancia y recepción de denuncias que siguen siendo ineficientes e inaccesibles cuando se tiene una condición de discapacidad. Asimismo, podemos ver que lamentablemente en toda la región vamos a ser testigos de prácticas tradicionales que son en verdad una violencia estructural, porque como hay estos marcos normativos de incapacidad, entonces se dan situaciones de institucionalización de niñas y mujeres con discapacidad sin el consentimiento que debe darse. Y dentro de esas prácticas terribles que se ejercen, tenemos también tratamientos que no van a tener consentimiento de las personas que son sometidas a ellas, especialmente en el caso de niñas y mujeres con discapacidad mental. Tenemos situaciones de esterilizaciones que se dan porque la situación de violencia, y discúlpenme que aborde una situación tan dolorosa, pero creo que es necesario explicitarla, la situación de violencia a las que son sometidas las mujeres que tienen una discapacidad de orden mental es terrible y esto no se evita, no se protege de la violencia. Lo que se hace es esterilizarlas para evitar que tengan un embarazo. Y esto se da incluso en contextos de institucionalización, además de aislamiento, de maltrato a personas que están internas. Entonces, esta es una situación que lamentablemente hemos podido recoger en el informe que está presente, que las pone en una situación que incluso las familias no saben, a veces desconocen y otras veces conociendo no tienen recursos para sacarlos de estos espacios o para protegerlos. Esta es una responsabilidad que no puede recaer solo en las familias, que necesitamos que los estados se preocupen y desarrollen mecanismos para esta protección, porque el mandato de los estados en un marco de derechos humanos es especialmente proteger a aquellas personas que están en una mayor condición de vulnerabilidad y justamente este es el caso. Desde nuestro punto de vista hay un reto importantísimo que aglutina un montón de retos más pequeños, ¿no? Debajo de un reto importantísimo que es el de considerar a todas las víctimas de violencia de género por igual. Y no quiero que se malinterprete, porque suficientemente grave es la situación de cualquier mujer que sufra cualquier tipo de violencia de género. Pero en el caso de las mujeres con discapacidad parece que están, desde nuestro punto de vista, insisto, como en un segundo nivel de consideración en nuestro país de víctimas de violencia de género, tanto por la ausencia de datos a la que me refería anteriormente, como por haber dado algún paso importantísimo que ahora comento, pero habernos quedado ahí como país. Se ha dado un paso muy importante y es que realmente sea accesible el número de teléfono que está unificado aquí en España, el 016, para poder llamar, para pedir ayuda, para solicitar información sobre cómo denunciar, para decir, me está pasando esto, no sé por dónde seguir, necesito ayuda porque creo que estoy sufriendo violencia de género, o para que cualquier persona de su entorno haga
esa misma demanda o esa misma denuncia por la persona, por la mujer con discapacidad, en este caso que está sufriendo violencia de género. Ese número ya es accesible para todo el mundo, no deja registro, lo cual es vital, pero no es desde hace muchos años en los que pasa. Y también se ha habilitado un canal de WhatsApp para que las mujeres con problemas auditivos o con sordoceguera que no pueden comunicarse oralmente puedan hacerlo igualmente con total autonomía. Pero ahí nos hemos quedado y me explico. Cuando una mujer con una discapacidad que ya tiene, es víctima de violencia de género, cualquier tipo de violencia, tiene muy pocos recursos accesibles a su alcance para escapar del domicilio donde está sufriendo la violencia, sea psicológica, sea económica, porque no le llegan los recursos que muchas veces gana por sí misma, sea física o sea vicaria sobre los menores. No hay casas de acogida que sean accesibles. Están en lugares alejados de las poblaciones, tiene su lógica para que no sean fácilmente reconocibles ni localizables, pero eso hace, por ejemplo, que una mujer con ceguera o con deficiencia visual grave, como es mi caso, que lógicamente no conducimos, no podemos ir hasta allí, con lo cual tenemos que contárselo a alguien, tenemos que pedir ayuda. Es un recurso que no está accesible para nosotras. Y para una mujer víctima de violencia de género, por ejemplo, con movilidad reducida que va en silla de ruedas, hay muy pocos recursos. Por lo tanto, las estamos condenando indirectamente por esa ausencia de recursos que son públicos y que son para toda la ciudadanía, o esa es la intención, las estamos condenando a que permanezcan en sus domicilios. Otro ejemplo, el acceso a la justicia, lo aludía Marcela y coincido plenamente. Por supuesto que las mujeres con discapacidad pueden y deben denunciar, por supuesto, y ojalá su entorno lo hiciera mucho más por ellas para desvelar lo que está pasando. Pero es que el acceso a la justicia es tan complicado para una mujer con discapacidad que muchas veces se queda a mitad de camino. Para una mujer, por ejemplo, con sordoceguera, no hay posibilidad de comunicarse oralmente y no hay un apoyo de mediación comunicativa. Lo hay para las personas sordas, pero no para las personas con sordoceguera. Por lo tanto, su testimonio muchas veces no es válido porque no es entendido y ella no responde adecuadamente a las preguntas que se le realizan porque no las oye y no hay un sistema de comunicación. Cuando, por ejemplo, el último ejemplo que pongo, se está valorando temas de custodia tan delicado y que sigue penalizando tanto todavía a las mujeres con discapacidad a las que se les cuestiona que después de muchos años de ser madres de sus hijos puedan seguir siéndolos después de poner una denuncia por ser víctimas de violencia de género. En esos test psicosociales que se les pasa a la propia víctima, que se les pasa a los menores, que los menores también pueden tener una discapacidad, por ejemplo, visual, si no están adaptados para que puedan responderlos en primera persona, ya estamos condicionando la respuesta, sobre todo de los menores, porque la mujer es adulta y tiene otro tipo de habilidades y de recursos para poder responder. Si por no acceder directamente a leerlo, como podría ser mi caso, necesito de alguien que me lo lea con la mejor de las disposiciones en un juzgado, pero ya es un tercero quien me lo lee, yo, menor, con 7, 8, 12 años, me veo condicionada a mi respuesta, muchas veces por vergüenza a contar lo que pasa en mi casa y porque no sé muy bien cómo contarlo. Y eso tiene efectos sobre una custodia en situaciones tan delicadas como que es una custodia o compartida o se inclina incluso hacia el agresor, como decía, por entender que la mujer que es madre y lo era ya antes, se pone en duda que pueda seguir siéndolo. Entonces es fundamental y es un reto enorme, como decía, no tener víctimas de primera y de segunda sin intención de hacerlo así, pero convirtiéndolas en ello porque los recursos que se ofrecen para toda la ciudadanía
no dan respuesta a toda la ciudadanía y en este caso a las mujeres con discapacidad. Un último, y ahora de verdad, ejemplo son los sistemas de alarma para avisar a la mujer víctima de violencia de género de que su agresor está cerca. Si la pulsera tiene solo un sistema auditivo y la mujer es sorda, no hacemos nada. Si no hay una forma rápida y una respuesta de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado inmediata en el caso de una mujer con ceguera que no ve a su agresor en la acera de enfrente ni detrás de ella, se piensa muchísimo denunciar porque no sabe lo que va a pasar después de ese momento de la denuncia, porque quizá no tiene un entorno en el que protegerse, en el que resguardarse y porque muchas veces pues no tiene ese trabajo que le pueda permitir tener una autonomía para tomar la decisión de salir adelante. Bueno, desde luego que es muy importante lo que planteáis, de la importancia de considerar la realidad de todas las mujeres en toda su diversidad y cómo al final la lucha contra la violencia de género es un trabajo constante, con avances, pero también donde sigue existiendo mucho margen de mejora y es necesario seguir la labor. Desde luego que sí. Me gustaría que avanzáramos en la conversación y que me comentaras qué iniciativas se están desarrollando desde las organizaciones expertas en discapacidad y o expertas en género. Cualquiera de las dos, quien queráis, podéis tomar la palabra. Por nuestra parte intentamos poner sobre la mesa, de hecho lo ponemos, iniciativas que no diferencien entre tener que elegir qué ofrecemos, una alternativa para mejorar a las personas con discapacidad o una alternativa que favorezca a las mujeres. Como Grupo Social 11, donde tenemos entre la ONCE, Fundación ONCE e Ilunion más de 70.000 personas para las que generamos empleo, una prioridad clarísima es generar empleo para todos, pero desde luego, en primer lugar, para las personas con discapacidad, porque objetivamente lo tenemos más difícil y es el 59% de nuestra plantilla. Pero dentro de las personas con discapacidad tampoco todas somos iguales en lo que a generación de empleo o oportunidades necesitamos que nos ofrezcan. A mayor nivel de discapacidad entendemos que hay que prestar mayor atención. Desde luego, si hablamos de mujeres con discapacidad, ese foco de atención se hace más grande porque están menos presentes en el mercado laboral. En España, solo 1 de cada 4 personas con discapacidad en edad de trabajar lo está haciendo y menos del 50% de las personas con discapacidad que tenemos la suerte de tener un trabajo somos mujeres, bastante menos del 50%. Por tanto, el foco del Grupo Social 11 está ahí también en generar más empleo para mujeres con discapacidad, no porque sea una moda, sino porque hay un desequilibrio social y formamos parte de esa sociedad. ¿Qué hacemos para generar empleo además? Pues acercándonos a esas mujeres con discapacidad que aún lo tienen más difícil, que son en este caso las víctimas de violencia de género. Pues atraerlas laboralmente. Primero porque creemos que conseguir un empleo para una mujer con discapacidad víctima de violencia de género no es solo recibir una nómina a final de mes. Es una oportunidad para poder salir de la situación de bloqueo emocional en la que está y es una oportunidad para alejarse del entorno que la está haciendo sufrir. Desde el propio Grupo Social 11, en el propio Grupo Social 11, generamos más de 100 empleos cada año para mujeres con discapacidad, principalmente en Ilunion, nuestro grupo empresarial, y también comercializando nuestros productos de lotería responsable en la calle, coincidiendo con la ciudadanía y contándoles lo que hacemos y a qué destinamos nuestros ingresos. Pero además tenemos un programa, aquí solo voy a poner este ejemplo, tenemos un programa que se llama Mujeres en Modo ON VG, en modo ON, por destacar esa iniciativa de las mujeres de darle al ON para pedir ayuda, de darle al ON para solicitar recursos, de darle al ON para decir necesito trabajar, ayúdame, dime cómo puedo hacerlo, y VG por ser víctimas de violencia de género.
en nuestra base de datos, y es solo la nuestra, con lo cual seguro que hay muchísimas más, tenemos a 4.000 mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad reconocida que residen en España. Seguro que hay muchísimas más que ni nos conocen, por eso agradezco especialmente esta oportunidad de difundirlo, ni a las que nosotros hemos detectado. ¿Qué hacemos con ellas? Porque normalmente llaman a nuestra puerta para pedir un empleo. En las primeras ocasiones no cuentan nada más. Hay profesionales especialistas que llamamos compas, por aquello de la brújula y de buscar en su entorno, que trabajan con ellas y a partir de esa habilitación para la búsqueda de un empleo detectan este tipo de situaciones. Y a partir de ahí el trabajo se especializa y se centra en prepararlas psicológica y emocionalmente para que de verdad estén en disposición no solo de encontrar el empleo, sino de mantenerlo. Y no solo ni mucho menos con el Grupo Social 11. Os decía que nosotros generamos unos 100 contratos cada año, pero externamente, gracias a este programa de Fundación 11, se han generado 455 desde que se puso en marcha en 2017. Y eso no es gracias solo, ni mucho menos al Grupo Social 11. Eso es gracias a que cada vez hay más empresas que creen en esa necesidad de dar una oportunidad a quien no la tiene, salvo que se la pongas encima de la mesa y le ayudes no solo a encontrar el empleo, sino después. Pero además, una vez encontrado el empleo, cuando forman parte de nuestra plantilla, en este caso Nail Union, hay una guía. Hay una guía de atención de nuestros profesionales a través de las unidades de apoyo para que tanto aquellas que hemos detectado porque entraron ya con esa condición, como aquellas que no tenemos ni idea de lo que les está pasando en su casa, pero vemos que faltan al trabajo, que llegan tarde, que tienen muchas ausencias no justificadas y que a veces rascando detectas que aunque lleven 20 años con nosotros no sabíamos que en su casa sufren violencia de género, activamos ese protocolo a través de esa guía de atención y trabajamos con ellas para que no pierdan ese empleo que tanto les costó conseguir y para que puedan mantener esa independencia económica cuando se atrevan a dar el paso sabiendo que el empleo que ya tienen no lo van a perder ni por sus ausencias ni por sus retrasos una vez identificado y conocido cuál es el problema. Entonces, para nosotros la principal iniciativa es la detección, que se dé a conocer y a partir de ahí generar el empleo porque es nuestro bien más preciado y el que creemos que puede abrir muchas puertas para estas mujeres. Sí, Marcela. Desde mi perspectiva, yo voy a hablar más sobre las organizaciones que vienen trabajando en materia de violencia contra la mujer, que estamos recién aproximándonos realmente a esta temática. Justamente hemos tenido una reunión en Argentina y ahí pude escuchar cómo algunas organizaciones, a partir del contacto con mujeres con discapacidad, en este caso con mujeres sordas, es que comenzaron a desarrollar proyectos buscando cómo responder a esas necesidades, porque no hemos trabajado tradicionalmente con esta mirada, y entonces a veces pensamos que simplemente con alcanzar algún documento por escrito ya estamos ayudando para que conozcan, pero no es solamente eso, es todo un proceso para que puedan acceder a la denuncia, para que puedan tener fortalecimiento en sus redes, para que puedan tener la interpretación que requieren de su realidad. Entonces, diría que en América Latina especialmente estamos comenzando a aproximarnos, tratando de llevar a cabo algunas prácticas que no se limiten tampoco solamente a las mujeres víctimas que ya tienen bastantes dificultades con los retos que la situación en que se encuentran les va a imponer, sino también dirigiéndonos al entorno de estas mujeres, con, por ejemplo, guías para acompañar a personas que tienen dificultades o discapacidad visual o discapacidad
auditiva, para que puedan acompañarles y puedan conducir con ellas algún proceso. Entonces, este tipo de experiencias son todavía iniciales. En el informe que hemos llevado a cabo y gracias al acompañamiento de organizaciones especialmente europeas, hemos tomado conocimiento del desarrollo de aplicaciones de móvil que pueden estar, adaptadas, como Patricia ha manifestado, al tipo de capacidad que se tienen, que permiten alertas tempranas y que claramente requieren una respuesta del aparato del Estado apropiado, porque no hacemos nada con la alerta si no hay una respuesta. Entonces esto es realmente un circuito que se tiene que desarrollar. También hemos tomado conocimiento de otras prácticas que nos parecen interesantes, como el tema de la desinstitucionalización, ¿no? El poder hacer que estas mujeres con discapacidad y que pueden estar sufriendo violencia dentro de estas instituciones puedan salir y puedan ser acogidas en familia, acogidas en comunidad, de manera tal que puedan ejercer sus derechos de manera consentida, que puedan informarse, que puedan tener las condiciones apropiadas para el ejercicio de sus derechos. Bueno, yo creo que nos avanzabas ya alguna recomendación, pero Marcela, sí me gustaría que nos contaras la relevancia que tiene para las Américas la reciente recomendación aprobada por el Comité de Expertas del MESECBI. Sí, como te comentaba, nosotros partimos del reconocimiento que ni las políticas de discapacidad tienen perspectiva de género, ni las políticas de género, en este caso de violencia contra la mujer, han tenido el factor de discapacidad presente. Sin embargo, como estados en América Latina tenemos dos marcos normativos que juntos pueden tener una sinergia positiva. Tenemos el marco de la Convención de Belén do Pará, que como ya dije, 32 de los 34 estados en América Latina y el Caribe la han suscrito, pero también tenemos una convención de Naciones Unidas sobre discapacidad que nos da un marco especialmente enfocado en el acceso a la justicia. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reforzado fuertemente el deber de debida diligencia que tienen los estados. Con estos elementos, entonces, nosotros estamos haciendo hemos aprobado una recomendación general, haciendo algunas recomendaciones específicas a los estados. Estas recomendaciones tienen que ver con legislación, por supuesto, con planes nacionales, pero específicamente estamos recomendando a los estados que revisen de manera prioritaria la accesibilidad de bienes y servicios, porque esto necesitamos que se mejore para tener efectivo acceso a la justicia, que además se supervise que estos servicios sean de calidad y que no solamente, digamos, se mencione o se haga un esfuerzo, pero puntual en un espacio y no se pueda encontrar en todo el territorio nacional, que haya especialmente un mecanismo de registro y levantamiento de información sobre niñas y mujeres con discapacidad y las violencias que enfrentan. Creemos que en este momento en América Latina es muy importante hacer diagnósticos, conocer las dimensiones de la problemática. Estamos comenzando a mirar una realidad que, como digo, es compleja, tiene muchas diferencias dentro de este grupo de mujeres con discapacidad. Hay muchas diferencias, pero son a ellas a las que nos tenemos que dirigir porque están sufriendo vulneraciones de sus derechos y los estados deben proteger estas condiciones. Por lo tanto, necesitamos conocer las diversas formas de violencia que las afectan, algunas ya las he mencionado, pero es necesario entonces hacer diagnósticos, hacer registros para también poder dimensionar
cuál es el esfuerzo que se tiene que hacer desde la política pública. Es muy difícil trabajar en política pública si no se tiene la data, si no se tiene cómo se va a intervenir, dónde se va a intervenir, a cuántas personas tenemos que llegar. Sin esa data, no es verdad que los estados van a poder hacer algo efectivo. Entonces diría que ese tema es especialmente importante. Y siguiendo con el tema, Patricia, ¿cómo podemos apoyar desde España y en particular desde la experiencia del Grupo Social 11 a la implementación de esta recomendación del MESEVI y cuál ha sido vuestro papel en este informe de recomendaciones que explicaba Marcela? Pues hemos tenido la suerte de conocerlo, de felicitarles por el resultado final, que es de verdad muy positivo, y hemos tenido también la oportunidad de participar y realizar aportaciones. Pero yo dejaría una reflexión sobre la mesa, dicho esto, y dejando clarísimo que todas y cada una de las recomendaciones son importantes y que deberíamos también asumirlas nosotros aquí en España en primera persona. El hecho de tener una legislación más avanzada, que creo sinceramente que la tenemos, no significa que los problemas que hay de base, que los problemas que hay de fondo, cuando hablamos de violencia de género y cuando le sumamos la variable discapacidad, no significa que sean diferentes. Todo tal cual lo que acaba de enumerar Marcela, podríamos hacerlo nuestro aquí, en este país. No somos un país más avanzado por tener una legislación más avanzada que la tenemos, si no rascamos, si no profundizamos y descendemos a obtener esos datos, a saber lo que pasa en cada realidad, en cada rincón de este país. No es lo mismo tampoco aquí en España vivir siendo mujer con discapacidad en una gran ciudad, con más recursos a nuestro alcance y con más independencia por facilidad de llegar a ellos, aunque solo sea por los medios públicos de transporte que puedes utilizar para dirigirte a esos servicios, que el vivir en un entorno rural, en un entorno sin comunicación a través de transporte público, donde necesitas que alguien te lleve y te traiga si quieres hacer algo diferente fuera de esa pequeña población y donde el silencio cultural y el silencio familiar es mucho mayor que en una gran ciudad, porque los recursos que hay al alcance de esa mujer que pueda estar que pueda estar siendo víctima de violencia de género, pues son escasísimos si es que los hay. Entonces, yo creo que es importante dejar sobre la mesa que el hecho de tener unos documentos escritos muy avanzados, sinceramente, y que nos dan muchas posibilidades de hacer cosas, no nos sitúan ni por encima ni muy alejados de esa realidad que ha descrito Marcela y que si hablamos de mujeres con discapacidad, pues es absolutamente latente aquí también en España. Ojalá aquí en España, ojalá en cualquier país, pero hablando del entorno que más conozco, llegue el momento en el que sinceramente creo que se ha mejorado mucho en la comunicación, en la publicidad de lo que supone no denunciar y de lo que te puede ayudar a hacerlo tú o tu entorno con esos anuncios que salen en todos los medios, radio, comunicación, televisión, sobre todo en torno a esta fecha en la que estamos. Pero yo no conozco y lo demandamos a cualquier gobierno que esté en distintos momentos, que en alguno de sus anuncios la imagen y la voz que salga sea la de una mujer con discapacidad, no la de una actriz que haga de mujer con discapacidad, sino la de una mujer con discapacidad víctima de violencia de género, pero en los mismos medios, no en los medios dirigidos a la discapacidad, porque eso nos hará evidenciar, salvando las distancias, como lo hacemos con los accidentes de tráfico, de qué puede pasar, de cuál puede ser la consecuencia y de que te puede tocar a ti, y no por sembrar miedo en la sociedad, ni mucho menos, sino por evidenciar qué pasa. Así que no estamos tan lejos de lo que esas recomendaciones recogen y realmente felicito por el resultado conseguido. Desde luego. Comparto contigo también, Patricia, las felicitaciones por ese trabajo y cómo unas aprendemos de otras y otras de unas, independientemente de la orilla del océano en el que nos haya tocado
vivir. Sí que para finalizar me gustaría que pudierais lanzar un mensaje final. Un mensaje final quizá que sirva para lanzar un testimonio de empoderamiento para que las mujeres puedan salir de la violencia de género. Y si me permitís, yo añado por mi parte la necesidad de considerar la violencia de género como un problema general, global, social, no exclusivamente de las mujeres, que lo padecen las mujeres y las niñas, pero que es un problema de todos y cada uno los integrantes de la sociedad y, en primer lugar, de nuestros gobernantes, de los estados, pero no solo, la sociedad civil, los medios de comunicación, el sector privado. Todos y cada uno tenemos que estar implicados en la lucha contra la violencia de género y en conseguir mayores cuotas de igualdad, que al final parece que es el antídoto contra la violencia que sufren las mujeres y niñas. Así que os dejo con estos minutos finales para que lancéis ese mensaje que estiméis oportuno para todas las personas que nos han seguido en este seminario. Gracias, Carmen. Y yo quisiera referirme en ese marco del 25 de noviembre que normalmente estamos haciendo, digamos, mandando mensajes sobre la necesidad de estar libres de estereotipos de género, de hacernos cargo de la dificultad que significa para una víctima de violencia denunciar, de todas estas situaciones de falta de credibilidad que estamos tratando de superarlas. Ahora hagámonos cargo de cómo las mujeres y niñas con discapacidad que escuchan esos mismos mensajes pueden querer y tienen derecho a acceder a esta justicia. ¿Cómo podemos responder utilizando esos mismos mensajes de superar los estereotipos de género, no solamente en términos generales, sino de género y discapacidad? ¿Cómo nos podemos hacer cargo de que efectivamente creamos en la palabra de las víctimas y especialmente de las mujeres y niñas con discapacidad que también quieren dar su testimonio, que superen y ayudemos a superar este miedo a las denuncias, tratando de adaptar su entorno? Si logramos eso, desde donde esté nuestra posición, desde donde estemos colaborando con la lucha frente a la violencia, creo que habremos aportado a este fin que es común a todos. Muchas gracias, Marcela. Patricia. Pues por mi parte quisiera finalizar con un mensaje en dos sentidos. Primero, en dirigir la culpabilidad a quien la tiene. No enfoquemos toda la culpa en las víctimas o por no denunciar o por no ser capaces de salir adelante o por no haberlo hecho antes o por no haber pedido ayuda. La culpa de la violencia de género y la responsabilidad es de quien la ejerce. Y quien la ejerce es el agresor que la ejerce sobre la parte más débil, y sí es violencia de género, es violencia ejercida sobre las mujeres y afecta más a quienes, además de ser mujer, lo tienen más difícil porque tienen menos elementos para defenderse por sí mismas y son las mujeres con discapacidad. Entonces, ayudemos, apoyemos, hagamos red en torno a las mujeres víctimas, pero no las culpabilicemos por no haber hecho algo antes o por no haber sabido a quién pedir ayuda. Incidir además en que no es un tema de otro siglo ni que afecta solo a otras generaciones. Aunque nos parezca mentira, aunque haya más educación de género en las escuelas, aunque todos como sociedad tengamos un vocabulario que sabemos muy bien articular externamente, es un drama que se replica en las generaciones jóvenes, que sigue sucediendo en adolescentes, que sigue afectando a adolescentes de 16, de 14, a chicas jóvenes de 20 años que, a pesar de esa educación, que a pesar de tener un entorno muy diferente al de hace varias décadas, replican esas respuestas, esa sumisión
muchas veces y esa normalización de lo que no lo es. Y lo que no lo es no es solo una bofetada, es una mala respuesta, es un ejercicio de dominio cuando no toca y no le corresponde a nadie ejercerlo sobre la otra parte de la pareja. Y termino con un mensaje que procuro que sea positivo, desde luego sin quitarle importancia al tema del que estamos hablando, porque tiene gravedad y mucha. Y es que la violencia de género, así lo creo, sinceramente, desde luego es una situación muy reiterada en la mayoría de los casos, no es un hecho puntual, que te marca una etapa de tu vida y que recuerdas y muchas veces reaparece durante los años posteriores. Pero intentemos entre todos que no marque el destino de quienes sufren la violencia de género. Se puede salir con ayuda, pero se puede salir. Ejerzamos el papel que nos toca a cada cual. Si somos víctimas, el de pedir ayuda y denunciar cuando podamos y sepamos cómo hacerlo. Y si formamos parte de ese entorno, que no lo hagamos en silencio y que denunciemos por la otra persona u ofrezcamos nuestra ayuda y respetemos cuando esa persona entienda que ha llegado el momento. Entonces, claro que marca mucho en la mujer y en los menores que la viven también de manera directa o indirecta. Pero no permitamos entre todos como sociedad, por favor, que marque el destino de esas mujeres. Pues hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias, Patricia, vicepresidenta tercera de Igualdad, Recursos Humanos, Cultura Institucional e Inclusión Digital de Grupo Social 11, y Marcela, presidenta del Comité de Expertas del MESECBI. Muchas gracias por vuestras reflexiones y agradecer en general que cada vez haya más exigencias sobre las políticas públicas para erradicar la violencia de género, la violencia machista de nuestras sociedades, y aunque todavía queda tarea por realizar, que se esté avanzando, porque cada vez son más los hombres y las mujeres que plantan cara a la violencia. Muchas gracias por vuestra labor. Muchísimas gracias. Pues así nos despedimos de este seminario que hoy hablaba de violencia de género de mujeres y niñas con discapacidad, reiterando el compromiso de España contra la violencia de género dentro y fuera de nuestras fronteras. Muchas gracias.